Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air. Un nuevo episodio del primer y único programa de radio dedicado al Big Data, elemento esencial en el avance de nuestra sociedad. A lo largo ya de numerosos programas, 135 en total, y con la colaboración y el asesoramiento especial de Piper Lab, vamos conociendo de primera mano cómo se transforma la empresa, la industria y la sociedad. Hoy, saben, tenemos un invitado muy especial que nos va a acompañar en este programa de Big Data, en el que también contamos con la presencia, como tantas veces, del equipo de Piper Lab con nosotros. Esther Morales, ¿cómo estás? Es socia de Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther? Muy buenos días. Hola, buenos días, Luis Vicente. Encantada de estar con vosotros un lunes más. El invitado especial de hoy, nuestro invitado especial, es José Luis Moreno, director general de Economía del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo estás, José Luis? Buenos días y bienvenido. Encantado de estar con vosotros. Sabes que hace unos días estuvo en este mismo programa un colega tuyo, el concejal de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, con quien conocimos de primera mano las iniciativas y proyectos sobre la mesa del Ayuntamiento de Madrid en materia de datos e innovación. Hoy nos interesará mucho conocer lo que está pasando en el área de economía del Ayuntamiento de la capital de España. Hay una iniciativa que seguimos en particular y que dependen de este área, que es el clúster de Big Data, del que ya hemos hablado en alguna ocasión con Esther, porque Piper Lab es una de las compañías precisamente que forma parte de este clúster. Pero nos encantaría, José Luis, que actualizaras en qué fase estamos de este clúster. Bueno, en primer lugar decir que para nosotros, para el Ayuntamiento de Madrid, todo lo que tiene que ver con Big Data, inteligencia artificial, es una gran oportunidad y es un gran yacimiento de empleo, y más ahora. Nosotros estamos ahora justo firmando el protocolo entre 29 entidades, entre las que hay entidades financieras, todas las telecos, hay universidades y grandes empresas como Siemens, Acero, Repsol, y Piper Lab está evidentemente también en este clúster. Se presentó hace unos meses por la vicealcaldesa y por el concejal de Economía. Hay una serie de grupos de trabajo que básicamente trabajan en las áreas de interoperabilidad, datos, talento legal, difusión y financiación, y estamos implantando un plan estratégico consensuado con ellos. Lo que queremos es posicionar a Madrid como referencia en el Big Data. Hay que tener en cuenta que la ciudad de Madrid tiene un 9,6% de su Producto Interior Bruto en empresas de información y comunicación. Tenemos una infraestructura digital de fibra óptica que casi cubre el 100% de la región, y hay puntos de interconexión. Y luego hay mucho talento en universidades internacionales, y hay que decir que un tercio de las plazas universitarias en Madrid son o de ingenieros, o de matemáticos, o de estadísticos, o de informáticos, o de telecos. Es decir, esto es una oportunidad grandísima, ¿no? Es decir, y sobre todo nos permite una colaboración entre el sector público y el sector privado, ¿no? Y para incorporar el ayuntamiento como usuario de los servicios de Big Data, como campo de pruebas para que las empresas puedan desarrollar y ser cada vez más competitivas. Sí, esto, como nos cuentas, venía unos meses antes a la crisis que estamos viviendo, que estalló con el coronavirus, nos ha traído luego la situación económica tan complicada. ¿Cómo ha alterado, si lo ha hecho, este proyecto de el desarrollo del clúster, o lo está acelerando? A ver, antes de contestar a la pregunta, que te agradezco de corazón porque realmente lo está acelerando, estamos en el camino que ya habíamos iniciado, quizás más rápido. Debemos de marcar la situación en la que estamos. Estamos en estado de alarma, estamos en medio de una pandemia, hemos cambiado derechos por permisos y estamos en una situación donde nos restringe el gobierno, nos restringe horarios, actividades, la movilidad que te ayuda, el Big Data te ayuda a gestionar esa movilidad, ¿no? Y sin embargo, es decir, aquí el peligro que tenemos, que esto siempre los defensores del Big Data siempre teníamos miedo al Big Brother, ¿no? Bueno, estamos un poco en Big Brother, ¿eh? Es un simulacro de Big Brother. No a todos nos gusta, ¿eh? Es decir, porque no se usaron los datos que había disponibles para tomar buenas decisiones en el ámbito de la sanidad.
Y lo que queremos es que eso mismo no se produzca en el ámbito económico, es decir, que las decisiones en el ámbito económico se tomen en base a los datos que ya tenemos. Es decir, los datos, cuando son anónimos o anonimizados, nos dan flujos, y esos flujos nos permiten tomar decisiones, mejores decisiones con los datos, ¿no? Entonces, en los dos ámbitos que se están comentando, pues tiene que ver con la sanidad, tiene que ver con la movilidad y tiene que ver con la economía. En movilidad es muy importante porque nos permite el Big Data monitorizar en tiempo real los recorridos para que estén menos saturados. Es decir, ese miedo que tenemos al contagio medio natural para que se cubran esos 2 metros que nos piden las autoridades, bueno, pues podemos diseñar con esos datos esos recorridos, ¿no? Y para que haya menos contagios. Lo mismo en el ámbito del comercio y la hostelería, mediante la gestión inteligente de la cita previa, para que tú saber ya a priori si te vas a encontrar gente en esa tienda o no. La cola de espera es importante. En el ámbito de la economía, lo mismo, tomar medidas en los sectores más afectados, ¿no? Es decir, saber que en el caso concreto de una ciudad como Madrid, gracias a los datos que teníamos y al modelo que hemos aplicado, hemos anticipado que precisamente en hostelería y en comercio es donde más se va a producir, ¿no? Y en sanidad lo mismo. En sanidad se debería de haber hecho buenas predicciones con los modelos matemáticos que ya existían de esa curva, y además cómo se iban a consumir los recursos disponibles de las camas de UCI. En eso se fracasó. El gobierno fracasó en predecir con esos datos. Y ahora, en el ámbito de la evaluación, pues tener que ver qué medidas, como esto va de quincena en quincena, qué medidas tienen éxito y cuáles no. Ya termino, ¿no? Es decir, en la situación actual, los datos bien usados solucionan problemas. Los datos que tenemos de los teléfonos móviles nos permiten evitar aglomeraciones y los contagios. Los datos que tenemos de las tarjetas de créditos que utilizamos nos permiten saber el consumo para ayudar al abastecimiento, que haya control de stock y los hábitos que teníamos. Algunos hábitos cambiaron, por eso hubo la crisis del papel higiénico. Antes no, la gente hizo acumulación y eso hubo ahí un problema, pero se solucionó, ¿no? Los sensores nos dan información sobre la fiebre, si tienes fiebre o no por temperatura. Incluso ayer yo veía en un medio de comunicación que se hablaba de que dependiendo de tu tos, de tu tono de voz, se puede anticipar si puede ser un enfermo de coronavirus. Al final estamos hablando de Big Data, estamos hablando de algoritmos, de Machine Learning, estamos hablando de inteligencia artificial. Todo, estamos ahora en medio de la pandemia y en medio de del estado de alerta o de alarma. Lo que estamos es viendo lo útil que puede ser el Big Data si se usa bien, y también el miedo que nos puede entrar si se usa mal. Eso también lo tenemos que tener clarísimo. Claro, entonces, José Luis, este cálculo de que Madrid hoy no esté en la fase 1 le suponga perder medio punto de PIB, es decir, 1.000 millones, esto que estuvo diciendo hace unas horas el vicepresidente Aguado, ¿es precisamente a partir del Big Data? Nosotros hicimos unos cálculos con las tablas input-output en la ciudad de Madrid justo hace 4 o 5 semanas, donde ya adelantamos que la caída del Producto Interior Bruto iba a ser en torno al 9%. Esto básicamente era porque con los datos que teníamos, la información que teníamos, con los algoritmos que tenemos y el modelo matemático que teníamos, hicimos una proyección para establecer cuáles eran las principales medidas que una ciudad como Madrid tenía que poner en marcha para que el impacto fuera lo mínimo posible. Por eso, esas medidas que anunciamos en su momento han sido, digamos, las primeras en las ciudades de España, ¿no? De rebaja de impuestos, de algunos impuestos trasladarlos en el espacio, anunciar que vamos a permitir el uso del espacio público para que comercios y terrazas puedan instalarse, para que la actividad se reactive. Entonces, al final, es un uso inteligente de los datos que tú tienes en la propia economía, en tu propia actividad. Tenemos un área de estudios socioeconómicos que maneja modelos matemáticos, utiliza datos de diferentes fuentes privadas y públicas. Durante toda esta crisis hemos estado manejando datos que vienen de Google, datos que te dicen qué es lo que busca la gente en Internet, datos que te dan la movilidad o la falta de movilidad, en qué se gastan con las tarjetas de crédito, una información muy importante del BBVA sobre en qué comercios estaban
gastando, digamos, los consumidores, en qué comercios, qué tipo de actividad dejaban de consumir. Datos que hemos cogido de consultoras, datos que hemos cogido de observatorios de consumo. Al final, todos estos datos son los que te permiten anticiparte, digamos, a esa crisis, y por eso estas cifras que se manejan de coste diario son tan importantes para que los ciudadanos lo sepan, ¿no? Esas previsiones son las que nosotros intentamos que no se cumplan tomando las decisiones correctas en el campo de la economía. Dado que se ha fracasado en el ámbito sanitario, claramente, a diferencia de otros países que pudieran anticiparse, queremos anticiparnos por lo menos a nivel local en las medidas que tenemos que tomar. Sí, ahí entre estos dos ámbitos, el sanitario y el económico, José Luis, algo también de máxima importancia, ¿no?, que es el lado humano, económicamente humano. Las imágenes de largas filas de personas haciendo colas para conseguir una bolsa de comida, en los medios se está contando que hasta 7 horas ha habido algún caso en el que han tenido que esperar personas. Es algo tremendo, ¿no?, para la sociedad. Esto se puede ver también a través de los datos, o sea, cuántas personas, familias pueden estar en una situación de necesidad ahora mismo en Madrid, en el ayuntamiento, en lo que está en vuestra competencia. Antes de ayer publicamos unos datos sobre el impacto en las familias de Madrid de la crisis, y el sector más vulnerable son las personas que tienen por un lado hijos y por otro lado aquellas personas que no están cobrando ningún tipo de ayuda, ningún tipo de subsidio, que muchas de ellas pertenecían a la economía sumergida. Al parar la actividad, muchas personas que estaban trabajando en la economía sumergida no tienen ninguna fuente de ingresos. Entre las funciones de la Ciudad de Madrid, que estamos lo más cerca de los ciudadanos, es coordinar el trabajo de ONGs, de la Iglesia también, y también de muchas empresas multinacionales que hay en Madrid, que están ayudando a facilitar a esas personas los primeros bienes de primera necesidad, y todo esto tendrá que ser cubierto también por los servicios sociales, tanto de la Comunidad de Madrid como de la Ciudad de Madrid. Esas imágenes que han salido pues son en un distrito concreto, y además con una iniciativa que tomó una empresa que pertenece al Ayuntamiento de Madrid, que es Mercamadrid, que es distribuir bienes de primera necesidad en aquellas personas que no están todavía metidas en el circuito oficial de ayudas, puesto que el parón de la actividad ha sido tan radical que ha descabezado a muchas familias de los ingresos que tenían, digamos, todos los meses. Y evidentemente tú tienes en tus modelos predictivos, tienes la capacidad de saber cuáles son las personas que por su nivel de ingresos y por su nivel de actividad van a ser más afectadas. Vuelvo a repetir, las personas que estaban trabajando, muchas de ellas en comercio y en la hostelería, muchas de ellas en la economía sumergida. Claramente. Esther Morales, estamos escuchando con mucha atención a nuestro invitado a este programa de Big Data, José Luis Moreno, director general de Economía del Ayuntamiento de Madrid. No sé, ¿qué estás pensando? ¿Qué quieres plantear, Esther? Pues mira, yo me quedo con todo lo que está diciendo José Luis con varias cosas. Lo primero, lo que ha mencionado de tener datos buenos, datos de calidad. Con Big Data, con Machine Learning se pueden hacer muchas cosas, pero se necesitan que la materia prima esté bien. De hecho, esa curación del dato que se hace cuando tratamos con datos de empresas, para asegurarnos que esos datos son buenos, si no las predicciones van a ser malas. Luego, un poco el contexto en el que estamos viviendo. ¿Qué hacen los algoritmos? Detectar patrones de datos históricos para predecir qué va a pasar. En esta situación nunca había ocurrido nada igual. Entonces nos tenemos que ir a los escenarios what if, ¿no? ¿Qué pasa si? Y hacer simulaciones, que es lo que se está haciendo ahora para poder adelantarte y poder tomar esas decisiones antes de que ocurran pues cosas que están ocurriendo ahora. Y que no siempre es fácil, porque bueno, pues hay que tomar decisiones además con bastante premura para para poder adelantarte a cosas que estamos viendo, pues como estabais comentando ahora, ¿no? Pues gente que está en una situación mucho más precaria y poder tomar decisiones, y que entiendo encima que desde la administración es mucho más difícil, ¿no? Pero en cualquier caso me quedo también con una parte muy importante, que es la colaboración. Como estaba comentando José Luis, pues hay bancos que están dejando sus datos para saber cuáles son esas urgencias o esos consumos prioritarios, telcos que están dejando sus datos para conocer la movilidad de las personas, y todo eso nos ayuda pues desde a tomar decisiones de esas
esos trazados que se pueden hacer para que la gente pues respete un poco incluso los caminos que puede seguir, ¿no? Para que no se produzca lo que nos está pasando ahora, que como tenemos el horario restringido, comenta todo el mundo, parece la Gran Vía, porque es que salimos a la calle y nos vamos rozando a la con vez las todos, personas. sí. Claro, entonces que todo eso se pueda ordenar de alguna forma, incluso también para favorecer a los comercios y poder establecer, pues a lo mejor esas celdas donde se puedan cerrar calles y pueda favorecer a que amplíen un poco sus terrazas y esa separación social que nos exigen se pueda cumplir. Todo esto se puede hacer con los datos, pero sobre todo con la colaboración que se está viendo ahora y que es un poco también el sentido que tenía el clúster de Big Data, esa colaboración entre empresas de todo tipo, desde empresas que tratamos datos hasta empresas que generan datos y empresas que consumen datos, que exista esa colaboración para que se puedan llegar a conclusiones buenas y se puedan tomar medidas realmente efectivas. Seguramente, José Luis Moreno, contra la confusión, la mejor herramienta, la mejor medicina es la colaboración público-privada, en particular, lo que estabas diciendo, ¿no? Sí, y ahora más que nunca, además lo hemos visto, esta crisis ha sacado lo mejor y lo peor de las personas y de las organizaciones. A mí sí me gustaría, hablando de colaboración público-privada, poner encima de la mesa, dar a conocer un proyecto para mí precioso que estamos haciendo con el clúster de Big Data, que es lo que nosotros llamamos la Escuela de Talento en Programación, la Escuela de Programadores. Hemos detectado que hay un déficit de programadores en la ciudad de Madrid, hay mucha demanda de programadores, en concreto en Python, que es una de los lenguajes de programación que más se utiliza en Big Data, en inteligencia artificial y también en ciberseguridad. Y lo que estamos haciendo es precisamente con una serie de empresas de este clúster ver cómo seleccionar a los alumnos, hacer casos de uso, hacer prácticas con empresas del clúster, ver la evaluación para poder formar. Vamos a hacer un piloto de 50 programadores y luego intentar extrapolar este modelo para hacer a través de lo que se llaman los cursos online masivos abiertos. Vamos a hacer, digamos, con avatares y con sistemas de reconocimiento, certificados digitales para motivar a quien hagan estos cursos, hacer, digamos, una población creciente de programadores, puesto que tenemos que ser muy competitivos. Esto ya parece que es el siglo pasado, pero hace unos meses, en una reunión que tuve yo en Tel Aviv, precisamente en la bolsa, con una empresa que estaba allí del entorno de FinTech, nos decía que ellos estaban contratando a distancia un montón de programadores en Polonia, en Ucrania y en Portugal, y que desde luego si en Madrid había disponibilidad de programadores, estarían encantados de trabajar. Pues ese es el objetivo, mediante la colaboración público-privada, de alguna forma poner en marcha este tipo de actividades. Y en la línea de lo que se decía antes, pues ya estamos utilizando Big Data en las empresas municipales locales, como la empresa municipal de transportes, donde hemos sustituido las antiguas encuestas de movilidad por la información de la tarjeta de transporte. O hoy mismo se hacía público que Metro de Madrid va a bloquear los tornos de las estaciones si se superan los aforos y no se mantiene esa distancia de seguridad. Y eso lo hace a través de tecnología Big Data, con un sistema que tiene Metro que se llama Visum, de medición y simulación, que es un algoritmo con datos de aforo, franjas horarias, capacidad de los trenes y la frecuencia. Y todo eso, con esas variables y con inteligencia artificial, es capaz de decir, bueno, pues para que en una estación haya las personas que tiene que haber para que los trenes estén saturados por debajo del 45%, que es lo que está poniendo el gobierno, yo tengo que bloquear los tornos a la entrada. Es decir, la inteligencia artificial ya es una realidad. Esta crisis está poniendo en marcha, digamos, mecanismos para saber que nos va a ayudar a gestionarla mucho mejor en ámbitos como la sanidad, la movilidad y la economía, y simplemente lo que se ha dicho siempre, ¿no? La información te permite tomar mejores decisiones, y esa es la clave en la que estamos metidos. Sin duda, es el camino que hay que recorrer, es un camino de futuro. Pensemos que no solo se trata de dar respuesta a los desafíos fortísimos que tenemos delante, sino también dejar un poco el camino preparado, ¿no?, para los retos que vienen después de todo esto, que vendrán, entendemos, ¿no, Esther? Pues sí, un poco en la línea que está diciendo José Luis, la iniciativa de formar a programadores
es buenísima, primero, por la alta demanda que hay. Forbes ya en el 2016 decía que el científico de datos iba a ser uno de los puestos más difíciles de cubrir. Y no solo esta iniciativa no solo va a hacer que haya más oferta, sino que va a reconvertir a personas, que me parece muy importante. Las personas que se dedicaban a otra cosa y que se puedan formar en este tipo de disciplinas para poder reconvertirse y tener una opción a un puesto de trabajo. Y sobre todo que va a ser una formación online, que es lo que prima ahora, ¿no? Con todo este cambio y esta transformación que ha venido ya para quedarse y de esta forma además tan impuesta y tan rápida. Entonces me parece una iniciativa estupenda porque nosotros como usuarios de este tipo de perfiles efectivamente nos cuesta bastante encontrar a gente. Y además no es gente, formarte en un lenguaje de programación es el primer paso. Luego hay que cubrir un montón de conocimientos profundos en distintas áreas, como es entender también al cliente, ¿no? Que es muy importante. Es saber programar, pero saber cuál es la necesidad de la persona que necesita que use sus datos. Entonces, bueno, me parece una iniciativa muy, muy interesante. Y nos encanta poder trasladarlo, porque es la parte constructiva del trabajo que se está haciendo ahora importantísimo en medio de esta crisis desatada por el COVID-19. José Luis Moreno, director general de Economía del Ayuntamiento de Madrid, muchas gracias por compartir unos minutos en la atareada agenda en Capital Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, muchísimas gracias a vosotros. Y Esther Morales, socia de Piper Lab, como tantas veces, gracias por el asesoramiento, los datos y hasta el próximo programa. Gracias, José Vicente, hasta el próximo. Escucha en cualquier momento nuestra colección de podcast con los protagonistas o escucha Data is in the Air en directo cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital Radio.